Aquí vamos con Terminamos cirrosis, estamos casi igualados. Casi igualados, es que nos faltaría solo hepatitis A por alcohol. Ya estamos igualados, hipertensión portal. Ya después, enfermedad de la vesícula, vías biliares, pancreatitis y ya. ¿Cuál es el concepto de cirrosis? ¿Quién me puede decir? Además, un punto al segundo examen. Es la cicatrización de los tejidos hepáticos que se puede dar por diferentes causas. Un concepto así sencillo, completo. Puede ser, bueno, la fibrosis del hígado por un proceso crónico. Fibrosis, ¿qué más? Por un proceso crónico. Muy bien, por un proceso crónico te falta algo De más. inflamación. De inflamación, te falta algo más. ¿Qué O más? en el cuello. No. ¿Cómo? crónica. Inflamación crónica. Inflamación crónica, ya está. ¿Qué más? Para que nunca se olvide, ¿ya? ¿Qué es cirrosis? Lo que dijiste, es una enfermedad crónica, difusa e irreversible, que se caracteriza por la presencia de tejido fibroso, justo lo que dijiste, lo que dijeron mis compañeros, pero que también se asocia a la presencia de nódulos de regeneración. Eso es cirrosis. No solo es presencia de fibrosis, sino tiene que haber también nódulos de regeneración. O sea, en conclusión, cirrosis es la presencia de tejido fibroso, nódulos de regeneración, entonces catalogándose como una enfermedad crónica, incluso hay una alteración de la arquitectura vascular. ¿Ya? Eso es cirrosis. ¿Cómo se produce? Recuerden ustedes la histología. Esto es un lobulillo hepático. Esta es la vena centrolobulillar. ¿Cómo se llama este espacio? Espacio porta, ¿no? Otro dibujito para que se entienda mejor. Ahí. Este es el espacio porta. El espacio porta. ¿Cómo se llama esto? Sinusoide. Importantísimo que sepan eso. Y esta es la vena centrolobulillar. Hacemos una ampliación de esta imagen. Un hepatocito, otro hepatocito. Ya les mencioné que entre los dos hepatocitos está el canalículo biliar. Está claro eso, ¿no es cierto? Y aquí está el sinusoide. O sea, el sinusoide es decir, los vasos sanguíneos. ¿Ya? Miren, entre el hepatocito y el sinusoide hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio de Dice. Ahí dice bien claro. ¿Ya? Dice es el espacio de Dice. Espacio de Dice. ¿Y qué hay en el espacio de Dice? ¿Qué células? Las células de Ito. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en caso de cirrosis? Las causas pueden ser alcohol, virus, hígado graso, el hígado graso sobre todo. ¿Cómo se forma el tejido fibroso? Aquí está el hepatocito, estos son los hepatocitos, el espacio de Dice, el sinusoide. ¿Qué había en el espacio de Dice? Las células de Ito. ¿Qué son las que forman el tejido fibroso o el material extracelular? Una cantidad adecuada, obviamente, para que ese hígado tenga esa consistencia. Cuando hay una inflamación por virus, toxinas, alcohol, bacterias, lo que sea, se va a producir la inflamación de los hepatocitos. ¿Qué es inflamación? La llegada de ¿quién? De células inflamatorias como los polimorfonuclear, liberación de interleuquinas, factor necrotumoral. Toda esa inflamación activa a las células estrelladas. O sea, eran las células de Ito. Y cuando se activan se llaman células estrelladas. ¿Ya? Me olvidaba. ¿Qué función tienen las células de Ito? Almacenan vitamina A. No se olviden eso, ¿ya? Las células de Ito almacenan vitamina A. Y cuando esa célula de Ito es activada por una inflamación, se llaman células estrelladas. Obviamente, redundando, células estrelladas activas. ¿Y qué hacen las células estrelladas? Producen tejido fibroso en mayor cantidad. Hay proliferación de fibroblastos y se produce matriz extracelular, tejido fibroso. Ese es como se forma la fibrosis en el hígado. ¿Ya? Entonces ya tenemos el tejido fibroso formado. Es todo lo que está en azul. ¿Ya? ¿Y cómo se forman los nódulos de regeneración?
¿Ustedes sabían que el hígado se regenera? Sí. ¿Han escuchado eso, no? Sí. ¿Qué pasa cuando hay un factor agresivo sobre el hígado y de pronto se controla el factor agresivo? Cesa la inflamación, cesa la fibrosis, cesa el progreso a la cirrosis, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay destrucción de los hepatocitos y el agente agresivo no para? Es decir, tienes un paciente alcohólico que tiene tejido fibroso, que tiene hepatopatía crónica y de pronto deja de tomar. Ese hígado se puede curar, se puede regenerar. Pero ¿qué pasa si ese paciente no deja de tomar? Continuamente sigue tomando. ¿Se va a poder regenerar ese tejido? ¿Se va a poder recuperar? Los hepatocitos supervivientes, que son células enfermas, van a intentar regenerarse. Se va a producir la regeneración y proliferación de esos hepatocitos enfermos. Si hepatocitos enfermos se regeneran, ¿qué van a dar lugar? ¿Hepatocitos sanos o hepatocitos enfermos? Hepatocitos enfermos. A eso se llaman nódulos de regeneración, porque son hepatocitos regenerados, pero de forma patológica. No tienen esta forma. No tienen esa forma que es el lóbulo hepático, que es lo correcto. Sino la regeneración, los nódulos de regeneración son totalmente irregulares. Esos son los nódulos de regeneración. Entonces, cuando se produce la fibrosis y se produce la regeneración, los sinusoides, ¿se han dado cuenta acá en esta imagen? Que acá hay pequeños huecos. ¿Se han dado cuenta? En las anteriores diapositivas también creo que no se ve. Esas son las fenestras. Y cuando se produce el tejido fibroso y los nódulos de regeneración, se pierden esas fenestras porque se tapan. A eso se refiere alteración de la arquitectura vascular. Entonces, ¿qué es cirrosis? Bueno, ahí se supone que decía, ¿no? Presencia del tejido fibroso, presencia de nódulos de regeneración y alteración de la arquitectura vascular. Eso es cirrosis. ¿Ya? Es una biopsia. ¿Han hecho patología? ¿En qué curso hacen? ¿Ustedes miran el microscopio? Patología, ¿no? Patología y histología, ¿no? ¿Han visto ya los hepatocitos cómo se ven, los lobulillos? Cuando vean van a ver, tienen exactamente esta forma. No es obviamente tan regular, ¿no? Pero sí se nota bastante así. ¿Ya? Como dibuja, o sea, en la biopsia debería haber siempre así. Y en las biopsias de un hígado cirrótico se ve así. No se ve la vena centrolobular, se asume que debería estar acá. Se asume que por acá debe estar el espacio porta. En la biopsia sí se ve, por si acaso, ¿no? La rama de la arteria hepática, la rama de la vena porta, el canalículo se ve. Y acá se ve la vena centrolobular. Se ven en filitas. En este caso acá ustedes pueden ver una fila totalmente desordenada. Miren acá. Aquí está la vena centrolobular supuestamente. ¿Dónde está el espacio porta? Cuando se ve nódulos de regeneración y tejido fibroso, se confirma el diagnóstico. ¿Cuál es el gol estándar para confirmar cirrosis? La biopsia. ¿Ya? Anoten eso. Para confirmar el diagnóstico, la biopsia es indispensable para confirmar. Listo. Ahora vamos a hacer el diagnóstico de cirrosis. No a todo paciente se le hace la biopsia para decir que tiene cirrosis. ¿Ya? Al final te voy a explicar qué significa eso, ¿ya? Tienes un paciente, van a ver en el hospital cuando vayan, a veces llega el paciente y dicen, se hospitaliza, digamos, porque tiene un poquito desorientado, dolor de cabeza, vomitas, lo que sea. Le dicen, ¿usted toma alcohol? Sí, tomo una vez al mes. Allá, ponen el diagnóstico, hemorragia digestiva alta por posible cirrosis. Y abajo le ponen, alcoholismo crónico. Solo por haber respondido que tomo una vez al mes. ¿Será suficiente eso? No es suficiente. Y si tú les preguntas a los pacientes, ¿usted toma alcohol? El 95% dicen, no tomo alcohol, no sé por qué. Siempre dicen eso. No dicen en ocasiones, dicen, yo no tomo alcohol. Un poco más son adventistas, no toman alcohol. Casi todos, no sé por qué. Pero si tú le preguntas a la hermana, a la mamá, al papá, ¿quién está a su lado?
El 95% dice, este es un alcohólico. No hay una concordancia entre la opinión de los papás, de la familia y el paciente. Entonces, no porque el paciente te diga que toma alcohol es alcohólico, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un paciente que ha vomitado sangre, sí es posible que haya vomitado porque tenga cirrosis. Sí es posible que tenga úlcera, pero tú tienes que aproximarte o alejarte del diagnóstico de cirrosis. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero le preguntas al paciente los antecedentes. ¿Consume alcohol? Casi todos dicen que no. ¿Tiene hepatitis B? Algunos saben que tiene. ¿Tiene hepatitis C? Algunos sí saben. ¿Ya? Otras enfermedades que produzcan hígado graso, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, el paciente está gordito, o sea, podría ser una cirrosis por NASH. Le haces la anamnesis, luego tienes que preguntarle los síntomas. O sea, vamos a aproximarnos o alejarnos del diagnóstico de cirrosis, ¿ya? Tienes el antecedente de OH, de alcoholismo. ¿Ya? ¿Te aproxima o te aleja el diagnóstico de cirrosis? Te aproxima. ¿Ya? Preguntas. Astenia. ¿Qué es la astenia? Cansancio, sensación de fatiga sin hacer esfuerzo. Anorexia, el paciente no tiene apetito. Malestar en hipocondria, tiene cierta molestia acá. Paradixigia significa que el paciente piensa lento, habla despacio. Disminución de la libido, ya usted significa impotencia, gingivorragia, que el paciente de pronto comienza a sangrar de la boca sin motivo. ¿Ya? Son síntomas generales, no te aproximan mucho al diagnóstico. Pero si tienes el antecedente de alcoholismo, ya puedes estar pensando en eso. ¿Ya? Vayamos al examen físico. Hipertrofia parotidia, asterixis, para hacerlo más rápido. Vean esto. Eso tienen que saber. Ya, todo eso, al examen. Listo, terminamos con cirrosis. Vamos a ver uno por uno, ¿ya? Cuando tengan paciente con antecedente de alcoholismo, antecedente de hepatitis B, y ustedes piensen o quieren aproximarse al diagnóstico de cirrosis, primero le hacen la anamnesis y preguntan los síntomas. Segundo, en la cabeza, ¿qué van a revisar? Si tiene hipertrofia parotidia. Si tiene hipertrofia parotidia, es un síntoma o es un signo a favor de cirrosis. Asterixis. ¿Qué es asterixis? Al paciente, tú le doblas la mano, sueltas bruscamente, y si el paciente hace como un aleteo, es asterixis. Es positivo para cirrosis. ¿Ya? A ver, háganse por si acaso, chicos. ¿Ya? Si la mano tiembla, es positivo para asterixis. Aquí positivo. Hemos visto cabeza, vayámonos a abdomen. Si en el abdomen ven circulación colateral, llamado como cabeza de medusa, es un estigma para cirrosis. Tienes el antecedente de alcoholismo. El paciente tiene síntomas, está lento, letárgico, lento. Tiene hipertrofia parotidia, tiene circulación colateral, te aproxima mucho más a cirrosis. ¿Ya? Obviamente sería bonito que se vea todos los cirrosis, a veces no se ve. Se ve uno pequeño, entonces otro pequeño, tú dices, ¿es o no es? Te quedas en duda. Entonces sigues buscando más estigmas hepáticos. Otro estigma hepático, como le puse acá, en la piel, la ictericia. Ya saben, ¿no? Que no por tener ictericia significa que es cirrosis. Es un estigma para cirrosis. El otro, que tenga alteraciones de coagulación. No sé por qué, doctor, me han aparecido estas manchas. Creo que me ha agarrado muy fuerte mi esposo, mi esposa, y apareció esta mancha. ¿Qué es eso? Son hematomas. ¿En qué caso se producía? En una alteración del perfil de coagulación, del INR. Entonces, es otro estigma de cirrosis. ¿Ya? Acá dice lo que les di para leer. Ictericia, equimosis, hematomas. ¿Qué son las arañas vasculares? Arañas langiectasias. Es otro estigma de cirrosis. ¿Ya? Paciente alcohólico, como está parapsíquico, tiene circulación colateral, hipertrofia parotidia, tiene hematomas, tiene estigmas o tiene las áreas vasculares, se aproxima mucho más. Son estigmas de cirrosis. ¿Ya? El eritema palmar. Termínense por si acaso. No hay, ¿no? Aquí positivo. El otro. Positivo.
la leuconitis, dedos en palillos de tambor. Aunque dedos de palillos de tambor es característico de casi todas las enfermedades crónicas, ¿no? Hasta de fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Es varón o mujer? Ginecomastia, característico también de cirrosis. Es un estigma de cirrosis. ¿Ya? En resumen, todos esos son estigmas de cirrosis. ¿Ya? O sea, en conclusión, esto tiene que saberse ahora así, explicadito, de memoria. ¿Ya? ¿Cuál sobre todo? ¿Cuál les prometo que les voy a poner pregunta? Les prometo que les voy a poner sobre hipertrofia parotidia. Les voy a poner en las alternativas hipertrofia parotidia y hipotrofia parotidia. Para que se confundan, ¿ya? Ya ustedes saben que es hipertrofia. Para que se acuerden de la señora, pues, ¿no? No creo que sea hipotrofia eso, ¿no? Es hipertrofia parotidia. ¿Qué más tienen que saber sí o sí? La cabeza de medusa, circulación colateral, más que obvio, ¿no? Ictericia también, hematomas, las arañas vasculares. Por si acaso, las arañas vasculares o telangiectasia es del abdomen para arriba. En cirrosis no se produce, o por cirrosis no se produce telangiectasia del abdomen para abajo. Es del abdomen para arriba, o sea, en la cara, en el tórax, en el brazo. ¿Ya? La pérdida de masa muscular es algo característico. El paciente con cirrosis puede tener una barriga gigante porque tiene ascitis, porque puede estar así, pero tiene la cara bien delgada. Es característico. A eso se refiere con pérdida de masa muscular. ¿Quién produce, o la masa muscular, qué es? ¿Grasa o es proteína? ¿Y quién produce proteína? El hígado. Y si no hay hígado, obviamente hay pérdida de masa muscular. El paciente es delgado de los brazos, delgado de la cara, del tórax, pero la barriga la tiene hinchado. Los pies lo tienen hinchado porque eso es edema. ¿Ya? El eritema palmar también tiene que saberlo por si acaso, ¿ya? ¿Qué más tienen que saber? La ginecomastia, característico. Y el hipogonadismo. ¿Qué más? Ya tienes todos esos estigmas, ya te aproximas hasta un 80% de cirrosis. Le tienes que aproximar mucho más. Los le pides laboratorio. Les preguntaba, les expliqué en la clase anterior, ¿cómo estará el TGO? ¿Servirá el TGO TGP para ver si es cirroso o no? ¿Sirve? ¿Cómo estará? ¿Elevado? ¿Estará elevado? ¿Quién produce el TGO? El hepatocito. ¿En cirrosis hay hepatocitos? No hay. Entonces, el TGO puede estar elevado porque hay hepatocitos que producen inflamación, puede estar normal o puede estar disminuido. O sea, no te sirve para hacer el diagnóstico de cirrosis. ¿Ya? ¿Quién es el que te sirve en el perfil hepático? La albúmina. En cirrosis va a haber hipoalbuminemia. ¿Ya? Porque no hay quien produzca. Y es una enfermedad crónica. ¿Por qué las plaquetas y por qué hay anemia? Miren. La sangre no puede entrar al hígado porque está acartonada. La sangre regresa a todo el cuerpo y eso hace que se produzca la circulación colateral. Regresa también al esófago y eso hace que se produzcan las varices. Incluso regresa hasta el recto, porque ustedes saben que el recto drena al final en la vena porta y eso hace que haya más hemorroides de lo habitual. También regresa al vaso y eso hace que el vaso sea más grande. ¿Dónde se destruyen las células plasmáticas o las células sanguíneas? En el vaso. Cuando hay esplenomegalia, ¿qué va a haber? Plaquetopenia. Entonces, una manifestación laboratorial, digamos, es la plaquetopenia. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un paciente con antecedente de alcoholismo que no ha dejado, que está lento en su pensamiento, con todos los síntomas que les mencioné, que tiene varios estigmas hepáticos, que en laboratorio tiene plaquetopenia, que tiene hipoalbuminemia, hasta un 90-95% de que sea cirrosis. Es más, tú puedes poner en diagnóstico cirrosis, con bastante probabilidad. Le pides, ¿te quieres aproximar más? Ya les dije que está normal. Puede estar elevado, sí puede estar elevado, puede estar normal o puede estar disminuido. No sirve para el diagnóstico.
¿Ya? En ecografía, obviamente en la ecografía, cuando le hagas la ecografía, puedes ver esos nódulos de regeneración. ¿Cómo es el hígado en el borde inferior? ¿Es agudo o es romo? Es agudo, termina de forma aguda. Entonces, en la ecografía, si en la ecografía se ven los márgenes nodulares, cuando tú le hagas la inspección, tocas que está romo, es un margen nodular. Es sospechoso de que sea cirrosis. ¿Cómo creen que esté la vena porta? No puede entrar la sangre. ¿Cómo está esa vena porta? Está dilatada, porque acá está amontonándose la sangre. Entonces, hay un aumento del diámetro de la vena porta. Y hay también esplenomegalia. Tienes eso, te aproximaste mucho más al diagnóstico de cirrosis. Le haces una endoscopía y ves varices. Prácticamente el diagnóstico ya está definido. ¿Ya? Pero tú quieres llegar al 100% del diagnóstico, ahí le haces la biopsia. Pregunta: tienes un paciente que es alcohólico, no deja de tomar, le explica todo, sigue tomando, es más, viene con cerveza al consultorio. Está lento, no piensa bien, camina despacio, está anoréxico, tiene todos los estigmas hepáticos, tiene circulación colateral, tiene ascitis, estigmas hepáticos, le han hecho el examen de laboratorio, tiene plaquetopenia, tiene hipoalbuminemia, le haces la ecografía, el diámetro de la vena porta dilatado, le haces endoscopía, tiene varices. ¿Será necesario que le hagas la biopsia? Si ya tienes todo cantado prácticamente. ¿Cuándo vas a hacer la biopsia? Como dice ahí, no es necesario ante una cirrosis cuando tú quieres trasplantar ese hígado. O cuando tú le estás dando tratamiento contra hepatitis C, por ejemplo, y quieres ver si sigue evolucionando la cirrosis o ya se detuvo. Entonces, no en todo paciente se hace biopsia. ¿Ya? Solo cuando hay una duda y cuando hay una opción de tratamiento. ¿Cómo se clasifica la cirrosis? Cuando se ven pequeños nódulos de regeneración es micronodular. Cuando se ven grandes nódulos de regeneración es macronodular. Y cuando hay los dos, como acá, es mixto. ¿Ya? Y obviamente muchas veces se ha hecho diagnóstico en sala quirúrgica. El cirujano cuando opera ve estos nódulos. Entonces, el cirujano, ¿qué dice? Múltiples nódulos